Aleluya. Glorificamos y exaltamos el nombre del Señor en esta tarde que el Señor nos ha prestado, bendito Dios. Dándole la honra al Señor, dándole alabanza, la exaltación al que se merece toda honra y toda gloria. Aquel que es grande, aquel que es digno, aquel que no necesita de usted y no necesita de mí. Aquel cuyo poder es supremo, aquel cuya diestra, misericordia y gracia está con nosotros. A ese exaltamos, a ese bendecimos, a ese adoramos en esta tarde, a ese Dios poderoso, a ese que todo lo puede, a ese Dios que todo transforma, a ese Dios le damos la honra y la gloria en esta tarde. Aleluya, bienvenido, este es su programa Roca de Salvación, yo soy Elvis Anariva. Un día más, una tarde más que el Señor nos presta para estar acá, para traer una pequeña reflexión, para traer un mensaje basado en la palabra del Señor, para traer un mensaje de salvación, un mensaje para que podamos reflexionar y podamos entender y podemos mantenernos en el camino, mantenernos en esta brecha, en este camino que de repente puede ser tedioso, a veces puede ser con dificultades, porque ah, el enemigo se levanta, el enemigo pone trabas, pero en Cristo Jesús somos más que vencedores. Dice su palabra en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Cristo. Él es nuestra fortaleza, es nuestra roca fuerte, Él es nuestro refugio y todo lo podemos en Él. Eh, el asunto es mantenernos. El asunto es ser persistentes en este camino, ser persistentes en conocer la palabra del Señor, ser persistentes en buscarle a Él. Ahí está la clave, en la fidelidad y en la permanencia y en la constancia en este camino. Porque van a ver, siempre van a ver, ¿cómo le digo esto? Van a haber circunstancias, van a haber cosas que lo van a querer orillar a usted a dejar este camino. Pero sabemos y entendemos de que en la persistencia, en la fe, en la dedicación, en el buscar en la intimidad del Señor, está la victoria. Está la victoria, aleluya. Gloria a Dios. Saludo a cada uno de los que se va a detener a ver y escuchar este programa. Un saludo del amor de Cristo, diciéndole que Cristo le ama, que Él está con los brazos abiertos esperándole. No importa lo que usted está haciendo, lo que usted ha hecho, en lo que usted le haya fallado, porque Él es perdonador, Él es un Dios justo. Y Él está esperando eh, que nos volvamos a Él. Él está esperando que nos volvamos a Él. Y Él quiere que nosotros andemos en su camino. Él quiere que nosotros volvamos a Él. Quiere que estemos buscándole en constancia. Eso es lo que Él quiere. Aleluya. La honra y la gloria es para el Señor. La alabanza es para el Todopoderoso. La honra y la gloria siempre va a ser para Él. Aleluya. En esta tarde, hoy este Día de la Patria en este país. Día de la Patria en este país. Pues es una locura. Es una locura en este país. Porque se puede decir así porque anda la gente afanada, anda la gente así como distraída, como metida en otro plan. Eh, y a veces se le olvida al ser humano quién es el verdadero Dios. Porque no nos se enfocan en otra cosa. Y nosotros los hijos de Dios estamos enfocados en Cristo Jesús, enfocados en su palabra, en conocer, en entender y en conocer su palabra. Aleluya. Aleluya, la honra y la gloria es para el Señor. En esta tarde quiero ir a la palabra del Señor. Quiero reflexionar en un pasaje bíblico que está en el libro de Isaías 10:27. Un pasaje bíblico que muchos lo conocen, es muy conocido. Y quiero ir a la palabra en ese maravilloso libro, esa maravillosa palabra, esa palabra que nos confronta muchas veces, que nos edifica también, porque la palabra del Señor es para confrontar, para edificar, para hacernos ver en qué nos equivocamos
y que podamos recapacitar y reflexionar, y volvernos genuinamente a lo que el Señor quiere. Leo la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Está en el libro de Isaías 10:27 y dice así: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Padre bueno, en el nombre de Jesús, en esta tarde yo me presento ante ti, bendito Dios, dándote las gracias, Padre glorioso, por lo maravilloso que eres, Señor, porque tu diestra de poder ha estado conmigo en esta semana, en este día, Padre. Tú eres aquel maravilloso Dios que todo lo puede, Padre. Yo te doy la gracia, bendito Dios, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso. Yo te exalto en esta tarde, Padre. Bendigo tu santo nombre, Señor, y gracias por todo, Señor. Vengo delante de ti con un corazón agradecido, Padre, con un corazón lleno de agradecimiento, Padre. Yo te pido que bendigas a aquella persona que va a escuchar este mensaje por medio de tu palabra, Padre. Tu palabra es bendita, pero yo te pido que añada más bendición, Padre, y que podamos ser edificados por tu palabra, Señor, en esta tarde. Que podamos, Señor, encontrar algo, Señor, que nos ayude, Señor, que nos haga recapacitar, Señor. Y ese algo, yo sé que eres tú, Padre. Por medio de tu palabra tú nos vas a hablar en esta tarde, bendito. Ese gran Dios, ese eres tú, Señor, el que todo lo puede, Padre amado. En el nombre de Jesús, bendito Dios. Amén y amén. Dice la palabra: acontecerá que en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Dice la palabra que su carga será quitada. Hay diferentes cargas en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro andar. Vamos a encontrar cosas que van a ser carga para nosotros. Sea en el camino espiritual, sea en el camino secular. Pero van a haber cargas, van a haber excesos de repente. De repente el enemigo va a poner excesos para que andemos cargados de una cosa y de otra cosa. En lo natural también, dejando lo espiritual y volviéndolo a lo natural, también hay cargas. Hay cargas que el ser humano anda arrastrando, hay cargas que el ser humano anda cargando, por decirlo así, y valga la redundancia, y valga la repetición de palabras. Le vengo y le digo esto. Sabemos que de repente usted conoce esto, lo alto por lo grueso. Eso nos indica a nosotros el índice de masa corporal. Usted sabe cuánto mide de alto y cuánto mide su cintura, y usted hace una fórmula y usted se da cuenta que su peso es normal o está salido de peso. ¿Y por qué le digo esto? Porque el exceso de peso en la vida es una carga. Usted se puede dar cuenta de cómo una persona con sobrepeso tiene dificultades, carga con dificultades para moverse, para trasladarse de un lugar a la otro, para dar un paso, para bajar y subir una escalera. Para una persona con sobrepeso es bastante dificultoso, es bastante complicado. Entonces, en la vida natural hay ese tipo de cargas. En nuestra vida secular hay ese tipo de cargas. Imagínese usted. Acuérdese que nosotros somos, nuestro cuerpo tiene la capacidad de cargar lo que nosotros pesamos, naturalmente hablando. Pero cuando ya hay exceso de carga, cuando se sale del límite y hay un sobrepeso, entonces quien sufre es todo el ser, toda la persona. Aparte, sus rodillas, sus huesos no están capacitadas para cargar ese exceso de peso, y por eso es una gran carga, es una gran dificultad. Hablando en la vida natural, en lo secular, aleluya. La honra y la gloria es para el Señor, pero yo vengo y le muestro esto para hacerle una comparación. Porque hay cargas en nuestra vida espiritual. Hay cargas en nuestra vida espiritual.
A veces andamos arrastrando cargas que solo nosotros sabemos y no se las hemos entregado al Señor, no se las hemos entregado al que todo lo puede. Aquel que dice en su palabra, venir a mí los cargados y agobiados y yo haré descansar. Aleluya. Entonces hay cargas que nosotros andamos arrastrando. Hay cargas en lo natural, dejémoslo allá y volvámonos a lo espiritual, porque es lo que nos compete, es lo eterno, lo espiritual. Aleluya. Entonces hay cargas en nuestra vida espiritual que nos andan arrastrando, que nos andan agobiando, que nos hacen caernos, que nos hacen movernos con dificultad en el camino espiritual, en lo espiritual. Pero dice su palabra, acontecerá que en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro. De su hombro. Estamos hablando de un peso en su hombro, pero yo le quiero hablar este día de ese peso en su intimidad, en su interior, en su área espiritual. Dice, será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz. Un yugo. Conocemos y entendemos lo que significa un yugo. Andar con un yugo. Cualquier animal en yugo, usted mira que anda sufriendo, que anda maltratándose. O es maltratado, o se ve el maltrato. Y cuando traemos eso a lo espiritual también, nosotros nos sentimos maltratados en nuestra vida natural y en lo espiritual cuando andamos en un yugo de pecado. Enyugados, como si fuéramos bueyes, como si fuéramos asnos por parte del pecado. Son yugos que el enemigo pone, son yugos que el enemigo establece. Pero yo le vengo y le digo, Dios puede quitar ese yugo. Dios tiene el poder para quitar ese yugo y esa carga que lo agobia, que lo está agobiando hoy, que no lo deja levantar su cabeza, que no lo deja levantar su vista. Dios tiene el poder para cambiar esa situación. Aleluya. Él tiene el poder. Es asunto de volvernos al Señor, es asunto de entregarnos a Él y venir y mirar hacia adentro de qué es lo que nosotros, cuál es nuestro yugo, cuál es nuestra carga, qué es lo que estamos cargando, cuál es nuestro yugo, qué es lo que tenemos. Y venimos y analizamos y nos damos cuenta y decimos, Señor, esto es lo otro. Yo te lo entrego, te lo doy a ti, quítalo. Yo te lo entrego a ti, yo me entrego a ti de corazón. Quítame esto, ayúdame a luchar, a batallar con esto. Tú tienes el poder, Señor. Es cuestión de hablar con el Señor, es cuestión de entregarle. El Señor está con los brazos abiertos, esperando que nosotros nos volvamos a Él, que nosotros nos entreguemos a Él. Aleluya. Dice, y su yugo de su cerviz y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Pero ¿qué será la unción? ¿Cómo provoco yo la unción? ¿Cómo hago yo que esa unción pudra el yugo? Porque la palabra dice, y su yugo de su servicio, el yugo se pudrirá a causa de la unción, que no es más que la presencia del Señor en nuestra vida, la presencia del Espíritu Santo en nuestro ser. Esa es la unción, esa presencia maravillosa que no va a estar en cualquier lugar. Hay que ser limpios, hay que ser puros para que esa unción venga, para que esa unción pudre ese yugo. Porque de repente usted o yo podemos decir sí, que la unción del Señor, la unción de su Santo Espíritu, pero hay que ser limpio, hay que ser puro. Eso no va a venir así porque yo estoy predicando aquí, porque yo estoy hablando de su palabra. No. Hay que entregarle las cosas a Dios, al Señor. Hay que entregarle nuestras cargas. Hay que sincerarnos con el Señor. Entonces se pudrirá el yugo a causa de la unción. Mire, le voy a decir esto.
en mis principios en el camino del Señor, en el principio del camino de mi ser como cristiano, yo batallaba con muchas cosas y sigo batallando con muchas cosas. Pero ahora es más diferente. Porque así como usted batalla, yo también batallo porque el enemigo pone cosas, pone aquí, pone allá, pero entiendo y usted entiende que no hay nadie más poderoso que Jehová de los ejércitos. Y le digo esto, cuando yo comencé en este camino, para mí era un ayuno, era una vigilia. Eso era terrible para mí, era una carga que yo sentía, era aquello tan horrible. Ir a un día, un martes de oración a la congregación, para mí eso para mí no existía porque había un yugo. No me gustaba la oración, no me gustaba. Pero un día el Señor me orilló y me mostró algunas cosas. El Señor me orilló y me mostró algunas cosas por medio de su Santo Espíritu. Y comenzó a transformar lo que a mí no me gustaba, que era el ayuno, la oración, la vigilia. Todo eso comenzó el Señor a transformar en mi ser, a mostrarme cosas. Y déjeme decirle que empecé a ir a los martes de oración a la congregación. Y ahí iba yo poco a poco. Y déjeme decirle que poco a poco la presencia del Señor, esa presencia que está aquí en este momento, esa presencia me arropó. Fue pudriendo esa presencia, fue pudriendo aquellos yugos, aquella unción, fue pudriendo aquellos yugos que no me dejaban a mí ir a los martes de oración, ir a los ayunos. Esa presencia, esa unción fue pudriendo aquello poquito a poco, fue quitando aquella cosa fea. La unción, la presencia de Dios por medio de su Santo Espíritu fue pudriendo aquel yugo y fue quitando aquello. Aleluya. Aleluya. Pero es cuestión de entregarnos, de decir: sí, Señor, yo estoy fallando, soy débil en esto. Pelea tú por mí en esto, ayúdame. Y entonces es cuando el Señor viene y viene y entregamos esas batallas a Él. Y Él empieza a orar y esa presencia, esa unción viene cayendo y viene pudriendo esos yugos y viene libertando. Pero como le digo, es cuestión de entregarlos al Señor. Es cuestión de ser sincero con el Señor. Ser sincero no quiere decir que yo le diga al Señor: entrego esto, no. Hay que entregarnos en espíritu y en verdad. Entregar esas cargas, pero hay que ser sinceros, hay que ser leales al Señor. No podemos pretender que el Señor descienda con su unción sobre nosotros cuando no somos sinceros. Es mentira. Y pueden haber excepciones, pero el Señor no va a generalizar de esa forma. En nuestro ser Él nos quiere, Él nos ama, su gracia hasta hoy ha permanecido. Su gracia está con nosotros. Pero Él está buscando seres humanos que realmente quieran entregarle a Él de todo corazón. Entonces es cuando la unción desciende, es cuando la presencia del Señor viene a nuestro ser y cambia y nos hace mejores. Porque mire, yo le vengo y le digo: no hay cosa tan bonita como sentir ese respaldo de la presencia del Señor, el respaldo de esa presencia, de esa maravillosa unción que es su presencia. Escuchaba yo el otro día en este canal a un hermano que mencionaba algo de no decaer, de no desmayar. Y de eso se trata. De no desmayar. Hay un propósito en todo lo que nosotros hacemos en este camino. Yo no estoy aquí transmitiendo este programa hablando del Señor por casualidad. Estas no son casualidades. Lo que pasa que como mucha gente no entiende estas cosas. Esto no es casualidad. Esto tiene un propósito. Que yo esté hablando del Señor, que yo esté hoy acá en la televisión, esto tiene un propósito. Y cada uno de los que tiene un programa en este canal también
está por un propósito. No es casualidad. No es casualidad. Entonces hay un propósito de parte de Dios. Pero el propósito está en que nosotros persistamos, que luchemos, que no caigamos, que no desmayemos. Van a venir dificultades. El otro día me decía alguien, ¿tu programa lo ve alguna gente? Le digo yo, pues la verdad no sé. No sé, yo estoy en otro lado, no puedo medir, no puedo saber si alguien lo ve o no lo ve. Le digo, pero con una persona que lo vea, con una persona que agarre la palabra, con eso, le digo. Porque cuando dice la palabra del Señor que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el reino de los cielos. Entonces, esto se trata de entregarnos al Señor, de persistir y de ser consistentes en este camino. No desmayar. Pero como le digo, hay que ser sinceros con el Señor. Hay que ser sinceros interiormente, íntimamente con el Señor. Hay que ser sinceros. Porque sin la presencia del Señor nada podemos hacer. Si no hay presencia del Señor, nada podemos hacer. Y la presencia del Señor se ausenta de nuestra vida, de nuestro ser, cuando contristamos al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, cuando hacemos cosas que al Señor no le agradan. Se aparta la presencia del Señor de nuestro ser, de nuestra vida. Aleluya. Hoy en día, le voy a mencionar esto. En estos días aquí en este estado, aquí cerca donde yo vivo, murió un evangelista muy conocido, muy famoso, un evangelista que hizo grandes cosas, no por él, sino porque la presencia de Dios estuvo con él, pero también se equivocó, también cometió errores, cometió pecados, anduvo en escándalos sexuales allá por los años 80. Yo recuerdo cuando yo estaba algo en mi adolescencia, recuerdo esos escándalos de este señor. Él se llamaba Jimmy Swaggart. Esta semana murió de un infarto al miocardio. Y le menciono esto porque cuando él comenzó, cuando las campañas de él, las campañas que él hacía, eran campañas de salvación. Así como él, como Billy Graham, como muchos otros. Eran campañas de salvación, para salvación de su alma, para salvación de mi alma. No como las campañas que se hacen hoy. Campañas le dicen, venga a la campaña, reciba su milagro. Entonces la gente va a las campañas por un milagro, no va por el que hace los milagros. Y le menciono esto porque este señor falleció esta semana. Creo que mañana es el sepelio. Y le menciono esto porque las campañas que él hacían eran multitudes de gente. Eran multitudes de gente que asistían, y cuando este hombre hacía un llamado, no era por él, era por la presencia, por la unción que estaba ahí. Se desbordaba la gente a aceptar al Señor, buscando la salvación. Eran prédicas, eran campañas que él predicaba de salvación, de vida eterna, hablaba de infierno y de la gloria del Señor. Cargaba una unción, tenía una unción, había presencia, y como les digo, también se equivocó. Así como se equivocaron los reyes de Israel, como se equivocó el primer rey de Israel, Saúl, como se equivocó el segundo rey de Israel, David, así también se equivocó él, y así se equivoca usted, y así me equivoco yo, y cometemos pecado, y cometemos aquí, cometemos allá. Pero déjeme decirle, Cristo Jesús está con los brazos abiertos para perdonarlo, para recibirlo. Él le ama, Cristo le ama, nos ama por igual a todos. Pero Él quiere nuestro corazón, quiere nuestra sinceridad. Él quiere que nos entreguemos a Él de corazón, no solo palabras. Yo siempre digo esto es más que palabras, porque las palabras se las lleva el viento. Lo efímero, lo eterno, lo espiritual, eso permanece para siempre. Entonces,
volviéndolo a la palabra, dice la palabra, y acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción, se pudrirá a causa de la presencia, se pudrirá a causa de que usted se va a entregar al Señor sinceramente, en espíritu y en verdad. Entonces se va a pudrir porque el Señor va a derramar su presencia, va a derramar su unción en su ser, en su vida. Y esas cosas que son una carga, que son un yugo, que lo maltratan, que lo lastiman, que lo someten. Esas cosas por medio de la presencia del Señor, por medio de la unción, se va a podrir, se van a podrir. Esas cosas se pudren. Toda cosa mala, el Señor pudre con su presencia, quita esas cosas. El Señor tiene el poder para hacerlo. Aleluya. Gloria a Dios. La honra y la gloria es para el Señor. La alabanza es para el Señor. Pero debemos de limpiarnos. Debemos de ser limpios. Debemos de ser puros. Debemos de ser sinceros con Dios en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros analizamos. Entonces hay que ser sincero. La unción, la presencia de Dios, no, como digo, no va a venir solo porque usted esté ahí, porque yo esté acá. No, no es así. Hay que ser sincero con el Señor. Hay que entregarnos en espíritu y en verdad al Todopoderoso. Entonces es cuando esa unción va a pudrir ese yugo, esa carga, ese sobrepeso espiritual, esas cosas que no lo dejan levantarse. Y por eso muchos cristianos quieren, pero no pueden, porque no le han entregado sus cargas, no han sido sinceros con el Señor y por eso caen. Por eso se salen del redil y aparentan ser siervos. Y de repente usted los mira en lugares donde no deben estar y dice usted, pues, ¿qué pasó aquí? Se me salieron las cabras. Porque hay cargas, hay yugos, hay ataduras todavía que no le han entregado al Señor. Y entonces, si yo andaba en el mundo y a mí me gustaban las fiestas, la bebedera, los carnavales, y si yo no le entrego esas cosas al Señor, al haber una fiesta, al haber una bebedera, al haber un carnaval, me voy a ir al carnaval también, porque sigo cargando ese yugo, porque no le he entregado esas cosas al Señor, no se las he dado de todo corazón. Entonces la unción del Señor no ha venido a mí y no ha podrido esos yugos. Yo sigo de repente metido en una congregación, en la iglesia, pero sigo enyugado del pecado, sigo enyugado de las cosas que me gustaban anteriormente. Pero yo no se las entregué al Señor, no fui sincero con el Señor y voy a la congregación, pero voy enyugado también. Porque no he sido sincero con el Señor y al menos descuido estoy metido allá donde anteriormente estaba, en el mundo, en el pecado, en la bebedera, en la fiesta, en la gritería, en la mala palabra, en la fornicación, en el adulterio, porque vine al Señor, pero no fui sincero con Él y no se lo entregué al Señor. Pero hoy es el día que el Señor le puede quitar todas esas cosas. Hoy es el día que el Señor está esperando que usted sea sincero con Él, que usted se entregue de corazón a Él. Hoy es el día que el Señor quiere para usted, para que usted sea sincero con Él y le diga: Señor, aquí están mis cargas. Estoy aquí, pero estoy cargado, estoy enyugado en adulterio, estoy enyugado en fornicación, estoy enyugado en la brujería, en la hechicería, en lo maldiciente, en la bebedera, en las fiestas, en la música. Hoy es el día que usted le puede entregar esas cosas al Señor, porque he visto ejemplos de que hay gente que va a la congregación que se llaman cristianos, pero en la casa escuchan música mundana, escuchan cosas que no edifican. Entonces hoy es el día que el Señor hizo para nosotros, para usted, para que le entregue esas cargas. Déjese moldear por el Señor, déjese tratar por el Señor, deje que el Señor le transforme. Deje que Dios lo transforme. Entréguele sus cargas al Señor. Entréguele esos yugos. Llámese como se llame. Entrégueselos al Señor. Entrégueselos al Señor esos yugos. Llámese como se llame. Entrégueselos. Él está esperando. Y Él va
a quitar esos yugos. Él tiene el poder, solo quiere que usted sea sincero con Él. Y Él tiene el poder para quitar esos yugos, para podrir esos yugos. Deje que el Señor transforme su vida, deje que el Señor trabaje con usted. No es en nuestra fuerza, no es en sus fuerzas. Es en las fuerzas, es en el poder, en la gracia del Señor, donde se va a tener la victoria. Entréguele sus cargas al Señor. Esos yugos, esa carga va a ser quitada de su servicio, va a ser quitada de usted. Deje que la unción del Espíritu de Dios pudre esos yugos. Y entonces tengan la libertad. Cristo nos hace libres. En Cristo somos más que vencedores. Pero hay que ser sinceros, hay que entregarnos en espíritu y en verdad. Vuelvo y repito, esto no son palabras. Esto es convicción. Esto es convencimiento. Esto es insistencia, esto es consistencia. Esto es persistencia. Y entonces es cuando la unción del Espíritu de Dios, su presencia, se derrama en nosotros y pudre esos yugos. Entréguele esas cargas al Señor, entréguele esos yugos. Yo no sé cuáles sean sus cargas, cuál es su yugo. Yo no sé a qué está atado. Pero déjeme decirle que esos yugos, cuando usted sea sincero, cuando usted se entregue al Señor, esos yugos van a ser podridos por causa de la unción del Espíritu de Dios. Le abrazo en el amor de Cristo. Recuerde, Cristo le ama, Cristo le está esperando con los brazos abiertos. Vuélvase a Cristo. Estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos muy difíciles y son los últimos tiempos. Todo lo que usted tiene aquí se va a quedar. Entréguele su vida a Cristo. Yo soy Elvis Anariba, esta ha sido su programa Roca de Salvación. Los brazos en el amor de Cristo. Dios le bendiga. Hasta la próxima.